Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a iniciar con la segunda parte de la persona jurídica individual. Hablaremos a continuación del nombre civil, dentro de los atributos de la persona jurídica individual. El nombre civil es una de las características muy importantes que identifica e individualiza a la persona jurídica individual. Y ese se define como el vocablo o conjunto de vocablos con la cual se designa a la persona individual. El nombre se compone de dos elementos que son importantes conocer. Uno, está integrado por el nombre propio, también denominado nombre de pila por algunos autores doctrinarios. Y dos, el apellido, también llamado de familia o patronímico. El apellido patronímico o de familia, todos sabemos que es obligatorio y se quiere por efecto de la filiación. El hijo de padres casados entre sí tendrá el apellido de ambos progenitores. El hijo de padres no casados tiene el apellido del padre siempre que este hubiese sido reconocido en forma voluntaria por el padre o en casos especiales por los abuelos o por resolución emitida por juez competente. Hablo de una resolución judicial. También existe reconocimiento de los apellidos de la madre en caso de menores que no tengan prácticamente padre que lo reconozca. En el caso de menores que no tengan padres conocidos, es el Estado quien les asigna el apellido. Y por último, el caso de adopción, el menor adoptado adquirirá los apellidos del adoptante. No obstante lo anterior, el nombre sabemos que también es susceptible de ser cambiado total o parcialmente, para el cual se requiere la intervención de la autoridad competente. Lo mismo sucede en el caso de una persona jurídica individual con nombre distinto que puede hacer su identificación en el registro civil a través de la identificación de nombre o persona o cuando su nombre esté incompleto, cuando analizamos el artículo 5 del Código Civil. Existen también otros vocablos o, o palabras que pueden confundirse con el nombre civil de la persona, que es muy importante explicar cada uno de ellos. Los vocablos que son diferentes y se pueden confundir con el nombre de la persona individual son los siguientes. Uno es el seudónimo. Dos son los apodos, motes o sobrenombres. Tres son los diminutivos o apelativos. Y cuatro serían los títulos nobiliarios. Analicemos cada uno de ellos. El seudónimo. El vocablo seudónimo significa nombre falso, nombre convencional, nombre ficticio. Este es libremente electo por el individuo para disfrazar una parte de su personalidad, lógicamente en un sector determinado de una actividad. Este se utiliza en el seudónimo en los ámbitos artísticos, en los ámbitos periodísticos, literarios o deportivos. Ejemplo, los artistas como Chayanne, ese es su nombre, su seudónimo. En lo periodístico, podríamos ilustrar a un famoso reportero ya fallecido que se llamaba o se denominaba como el reportero X. En los nombres literarios tenemos a Salomé Gil, que es José Mía y Vidaure. Y en los deportivos podemos tener prácticamente al famoso Pin Plata. Todo eso son nombres falsos, ficticios o convencionales electos voluntariamente por las personas para disfrazar una parte de su personalidad. Siguiendo con el análisis de los vocablos que pueden confundirse con el nombre civil de la persona jurídica individual,
Hablemos de los apodos, motes o sobrenombres. Estos surgen en la vida social y están totalmente fuera de lo que constituye el nombre civil de la persona y pueden surgir lógicamente de modo en forma espontánea en otras denominaciones distintas para la designación o individualización de la persona, que puede alcanzar un carácter informal y extraoficial, lo que es el apodo, mote o sobrenombre. Los apodos, motes o sobrenombres se diferencian del seudónimo por una parte en que su empleo no está limitado a una esfera de carácter particular de la vida del sujeto designado, y por otra parte, estas designaciones no son creadas por el propio sujeto, sino impuestos por un grupo de personas o por la propia sociedad o por los demás. El mote o en el apodo se destacan cualidades negativas, un aspecto ridículo del sujeto o simplemente cuando resulte molesto este para el interesado, seguramente no será aceptado por él. En el campo de la criminalística, los apodos o motes son para poder identificar a delincuentes con el nombre de alias, para también identificar grupos de carácter criminal. Siguiendo con el análisis de los vocablos que pueden confundirse los, con el nombre civil, hablemos de los diminutivos y apelativos familiares. El diminutivo familiar se caracteriza por el ámbito de su uso ordinariamente restringido al círculo familiar o de las relaciones sociales íntimas. Un diminutivo familiar es agregar el prefijo ito o ita al nombre, hacerlo diminutivo pequeño. Por ejemplo, Pedrito, Mareita, Alejandrito, Isabelita. Esos son diminutivos de nombre. Ahora también los apelativos familiares también operan en el círculo familiar y en las relaciones restringidas íntimas de las personas, como sustituto de nombre individual. Ejemplo de apelativos familiares, por ejemplo, a los José les denominan guayos, a los José les denominan chepes, a los Eduardos guayo, a los Francisco se pueden identificar como Pancho o Paco, a Eugenia, a las Eugenia le dicen, no me recuerdo, no se me olvidó. Por ejemplo, a Concepción, perdón, Chenis, va, perdón. A las Eugenia le dicen Chenis, por ejemplo, gracias. A la Concepción, que es un nombre que puede ser utilizado tanto por el hombre como por la mujer. A los Concepción, si es hombre, les denominan como apelativo Chon. Y si es mujer, Concepción, les dicen de apelativo Concha. Esos son los apelativos familiares. Ahora hablemos de los títulos nobiliarios. Los títulos nobiliarios jóvenes tienen una función honorífica y son considerados como signos verbales, actos para la designación o individualización de las propias personas. En ese sentido, un título nobiliario va a continuación del nombre civil o en sustitución de este y permite una absoluta individualización de la persona designada con el carácter exclusivo y personalísimo de una mención honorífica. El título nobiliario, su estructura es eminentemente verbal, aunque está integrada por dos elementos, al igual que el nombre civil. Este es claramente diversa. Se compone primeramente de la mención honorífica, genérica o calidad. Por ejemplo, varón, conde, marqués, duque, príncipe. Y la denominación específica o predicado, que ordinariamente consiste en alusión de una comarca, hecho glorioso o apellido ilustre. Ejemplo, el conde de Montecristo, la hija del adelantado. Todos estos son títulos nobiliarios.
También podemos ser la marquesa de la Ensenada. Y todos los que van con ese título honorífico son títulos nobiliarios. Pues bien, ya hemos analizado el nombre civil y los vocablos con los cuales se puede confundir el nombre del mismo, que repito, es el seudónimo, los apodos, motes o sobrenombres, los diminutivos y apelativos familiares, los títulos nobiliarios. Hablemos de otro atributo de la persona jurídica individual. Hablemos de la nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo jurídico político que una a una persona o sujeto con el Estado. Y este vínculo político jurídico va a generar derechos y deberes jurídicos que son más amplios en los deberes y los derechos del extranjero, el cual afecta a la persona en su capacidad de la persona jurídica individual. En relación a la nacionalidad de las personas jurídicas colectivas, esto lo analizaremos cuando analicemos estas personas jurídicas colectivas, porque existen diferentes criterios y opiniones del origen de los grupos o asociaciones colectivos. Ahora solo estamos hablando de la nacionalidad de la persona jurídica individual como un vínculo jurídico político, reitero, que une a un sujeto con el Estado, generando derechos y deberes recíprocos. Bien, vamos a hacer una pausa por las dudas o preguntas que tengan en relación al nombre civil de la persona jurídica individual y los dejo en el uso de la palabra, José. Arlene Solís, a sus órdenes. Licenciado, mucho gusto. En el título nobiliario podrían formar parte de las profesiones, por ejemplo, licenciado Argueta, licenciado Molina. No, esos son títulos profesionales, son grados académicos. Ok, gracias. Esos no son otorgados, son ganados prácticamente por la persona a través del ejercicio y estudio de una determinada profesión. Un título nobiliario que se utiliza normalmente en la jerarquía católica es de arzobispo, obispo o cardenal. Esos sí son títulos nobiliarios de carácter religioso. Ustedes saben algo muy famoso de título nobiliario, el famoso Marqués de Caravaca. ¿Quién era el famoso Marqués de Caravaca, jóvenes? A ver quién se recuerda quién era el famoso Marqués de Caravaca. Si no leyeron cuentos, no tuvieron infancia, jóvenes. A ver, alguien me responde quién era el Marqués de Caravaca. Byron. Ortiz, ¿usted sabe quién era el Marqués de Caravaca? No, licenciado, es otra mi pregunta, otra mi duda. Ah, bueno, ahora me responde. Idea, licenciado. No leyeron cuentos cuando eran niños, A mí me dan cuentos. pero ahora ya es adulto. Nadie sabe quién era el Marqués de Caravaca, jóvenes. Es un clásico de los cuentos infantiles. Bueno, se lo voy a decir por tiempo. El famoso gato con botas era el Marqués de Caravaca. Byron Ortiz, ahora su pregunta. Sí, licenciado,
nada más, ¿cómo es que a la hora de que un niño no cuente con los apellidos de los padres y sea el Estado quien le asigne un apellido, cómo es que funciona más o menos eso? Por un listado general. Los apellidos más comunes son García, Pérez, Hernández, López. Es un listado que tienen de apellido normalmente. A ver. Gracias, Nick. Para servirle. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos a continuar con nuestros elementos y nuestros atributos de la persona jurídica individual. Hablemos a continuación del domicilio. El domicilio también constituye otro atributo de la persona jurídica individual. La regla general es que todas las personas se establecen y viven dentro de un determinado territorio con ánimo de permanencia, estableciendo en el mismo sus intereses y ejercitando ahí sus derechos y obligaciones. Visto desde esta perspectiva, el domicilio lo podemos definir como atributo de la persona jurídica e individual, el lugar donde la ley supone que se encontrará siempre la persona jurídica para el cumplimiento de sus derechos y sus obligaciones. En ese tan sentido, para poder ampliar más el conocimiento del domicilio, el domicilio tiene dos significados necesarios de precisar. Uno, desde el punto de vista corriente, por domicilio se entiende la casa donde vivimos, y ello está basado a su sentido etimológico y originario de dos vocablos latinos: domus, que significa casa, y colere, que significa habitar, lo que desde el punto de vista jurídico es inadecuado. Y el segundo significado de domicilio es en sentido jurídico. Se dice que el domicilio es la circunscripción territorial dentro del cual la persona jurídica individual tiene fincada su residencia con un ánimo de permanencia para ejercitar derechos y cumplir con sus obligaciones. Cuando hablamos que el domicilio es una circunscripción territorial donde la persona tiene fijada su residencia con ánimo de permanencia para ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones, lo tenemos que ubicar dentro del ámbito del territorio guatemalteco, que esto es muy importante para su conocimiento. Cuando salimos de Guatemala fuera del territorio, o sea, el extranjero, nuestro domicilio va a ser la República de Guatemala, el territorio que es nuestro país de origen, cuando vamos al extranjero. Pero cuando estamos dentro del territorio guatemalteco, nuestro domicilio cambia por esta definición de circunscripción territorial dentro de la cual la persona jurídica individual tiene fincada su residencia con ánimo de permanencia para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. La pregunta es: ¿cuántos departamentos integran el territorio de la República de Guatemala? A ver, compañeros. 21. 22. 22 departamentos.
son los que integran la República de Guatemala. Entonces quiere decir que en Guatemala, dentro de su territorio, existen 22 domicilios, porque hay 22 circunscripciones territoriales que el Estado está clasificado políticamente, donde muchos guatemaltecos tenemos fijada nuestra residencia con ánimo de permanencia. Si nosotros vivimos permanentemente dentro de lo que es el departamento de Guatemala, nuestro domicilio va a ser el departamento de Guatemala. Si yo resido permanentemente en el departamento de Escuintla, mi domicilio va a ser el departamento de Escuintla. Si yo resido en el departamento de Alta Verapaz permanentemente, mi domicilio va a ser el departamento de Alta Verapaz. O sea, cada departamento es un domicilio. Cada departamento de la República de Guatemala es una circunscripción territorial dentro del cual las personas jurídicas individuales, o sea, los guatemaltecos, tenemos fincado nuestra residencia con ánimo de permanencia para ejercer nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. El domicilio contiene dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo consiste en que efectivamente se resida en determinado lugar, o sea, es el elemento exterior, donde se reside efectivamente en un lugar. Ese es el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo es el ánimo interno de permanencia, de radicar en ese lugar, lo psicológico, lo interno, que si uno dice aquí quiero vivir en este domicilio, ese es el elemento subjetivo. Si usted lo exterioriza y lo ejecuta, ahí se manifestará el elemento objetivo. En el caso de las personas jurídicas colectivas, distintos autores coinciden en que las mismas tienen su domicilio, el lugar o centro donde están las actividades principales de su origen o el capital de la nacionalidad de los socios. Esto lo vamos a ver en la persona jurídica colectiva. También existen diferentes clases de domicilio. Estos son los siguientes. El domicilio legal también es denominado domicilio necesario y derivado. Este es el que fija la ley para determinados casos. O sea, el necesario y el derivado es el domicilio legal. Y esto, como su nombre lo indica, lo fija la ley. Ejemplo, ¿quiénes tienen domicilio legal? Los menores de edad, los incapacitados, los funcionarios públicos, los militares en servicio activo, las personas que se encuentren cumpliendo una condena, los agentes diplomáticos. En estos casos se presume legalmente que siempre se encuentran en el lugar donde están cumpliendo su trabajo o sus funciones o su prisión, porque está fijado por la ley sin admitir prueba en contrario. Y ahí se consideran que están presentes. Artículos del Código Civil que regulan el domicilio, artículos 36 y 37 del Código Civil. Repito, artículo 36 y 37 del Código Civil. El segundo domicilio es el domicilio voluntario o real, también denominado domicilio típico, que es el lugar donde la persona tiene establecida su residencia y sus negocios. Se denomina voluntario real porque es el que uno, en forma espontánea, a nuestro libre albedrío, ejercitamos y nosotros solicitamos radicar en ese lugar. El domicilio voluntario real. Esto lo tenemos regulado en el artículo 32 y 33 del Código Civil. El artículo 32 del Código Civil dice que el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia del lugar con ánimo de permanecer en él. Y el artículo 33 nos indica que se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. O sea, hay domicilio voluntario real cuando nuestra residencia continua es por más de un año en el lugar. Y cesa la presunción anterior si se comprobare
que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. El siguiente domicilio es el domicilio especial o el de elección. El domicilio especial o de elección también es denominado domicilio electivo o domicilio contractual. ¿En qué consiste este domicilio especial o de elección electivo o contractual? Es el que una persona señala o va a establecer en el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación en un contrato. Este domicilio especial o de elección se fija comúnmente en los contratos civiles o contratos mercantiles, y esto lo tenemos regulado en el artículo 40 del Código Civil. El siguiente domicilio es el domicilio múltiple. El domicilio múltiple, llamado también pluralidad de domicilios. Este se establece que por razones prácticas, por el aspecto de la globalización y la mundialización de las actividades laborales de las personas, pueden adquirir muchos alternativamente lugares para trasladarse en sus negocios, y el domicilio múltiple será el lugar donde se encuentren ejerciendo alguna labor para cualquier efecto legal. Esto lo tenemos regulado en el artículo 34 del Código Civil. Repito, artículo 34 del Código Civil. Y por último tenemos el domicilio del vagabundo. La doctrina y la legislación han tenido que construir esta clase de domicilio por razones prácticas para determinar una sede jurídica para el cumplimiento de las obligaciones. Este domicilio de vagabundo se completa en aquellos casos en los cuales la persona no vive habitualmente en un lugar fijo, por lo que se considera domiciliada en el lugar donde se localice o se encuentre. Este es el domicilio propio del grupo nómadas de gitanos en caravana y vagabundos. El domicilio del vagabundo lo tenemos regulado en el artículo 35 del Código Civil. Pues bien, ya hablamos del domicilio, de los elementos del domicilio y las clases de domicilio que existen. Ahora hablemos de la vecindad, que es muy diferente al domicilio. El Código Civil en su artículo 41 nos establece que la vecindad es la circunscripción municipal, o sea, el municipio en donde una persona reside con ánimo de permanencia para ejercer sus derechos y sus obligaciones, y se rige bajo los mismos principios y leyes del domicilio. El artículo 12 también del Código Municipal, del decreto 12, del decreto 12, del decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala estipula respecto a la vecindad, que es la circunscripción municipal en donde una persona individual reside y radica con ese ánimo de permanencia. Bien, aquí aclaremos algo para ir identificando la circunstancia. Decimos que el domicilio es la circunscripción territorial donde la persona radica con ánimo de permanencia para ejercer sus derechos y sus obligaciones, y que cada departamento de la República de Guatemala constituye un domicilio. Ahora la vecindad es más pequeña. La vecindad dice que es la circunscripción municipal, el municipio en que una persona reside para ejercer sus derechos y obligaciones y el ánimo de permanencia. Bien, si yo vivo en el municipio de Misco permanentemente, mi vecindad va a ser el municipio de Misco, esa es la vecindad. Si yo resido permanentemente en el municipio de Fraijanes, mi vecindad va a ser el municipio de Fraijanes. Si yo resido permanentemente en el municipio de La Gomera, que es Escuintla, mi vecindad va a ser
el municipio de La Gomera, y así sucesivamente. Cada municipio de la República de Guatemala constituye nuestra vecindad, que es la circunscripción municipal donde nosotros como personas jurídicas individuales residimos permanentemente con ánimo de ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Esa es la vecindad. Pero también tenemos la residencia y la habitación. Hablemos de la residencia y la residencia y casa de habitación. Estas dos categorías jóvenes son utilizadas de residencia y casa de habitación, son utilizadas como sinónimos, aunque por la legislación, sin embargo, sus significados son términos o vocablos diferentes. La residencia doctrinariamente es la estancia prolongada en un lugar, lo cual lleva implícita la habitualidad en un lugar con intención de establecerse de modo permanente. El Código Civil guatemalteco, así como otras legislaciones, solo regulan en función de ser un elemento del domicilio. Pero la casa de habitación es el espacio físico, la morada, donde se habita o reside, identificada comúnmente por la nomenclatura municipal. O sea, la casa de habitación sería, por ejemplo, 15 CAE 12-40, zona 1. Esa sería nuestra casa de habitación. Pero como se utiliza comúnmente como sinónimo de casa de habitación, se conoce como residencia. Cuando ponen lugar de residencia, están preguntando la nomenclatura municipal donde uno reside, pero técnicamente la casa de habitación, solo que en nuestro sistema y muchas legislaciones son utilizados residencia y casa de habitación como sinónimos, pero doctrinariamente se considera la residencia como un elemento del domicilio. Preguntas entre domicilio, vecindad jóvenes, residencia y casa de habitación. David Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Lec. Con una duda. ¿Cuál sería, nos podría explicar un poco cómo sería el domicilio especial o de elección? ¿Usted ha celebrado alguna vez contrato de arrendamiento? ¿Ha celebrado algún contrato de arrendamiento? Sí. ¿No ha visto una cláusula donde indica, manifiesta al arrendatario que renuncia al fuero de su domicilio y señala el lugar para recibir notificaciones tal dirección en caso de incumplimiento de sus obligaciones contraídas? Ese es el domicilio especial o de elección, el que se fija en los contratos para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y esos contratos generalmente tienen un tiempo estipulado de uso. El tiempo de vigencia que las partes le den. Recuerden que los contratos son declaraciones de voluntad. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 años. Gracias. Gracias, Billy. Walter. Sí, licenciado, buenas noches. Una consulta, digamos, en el caso de la habitación, digamos que casi que solo el área metropolitana, podríamos decirte que tiene bien identificado por nomenclaturas las casas, pero de ahí y casi la mayor parte de los departamentos solamente son por referencias o por barrios, por ejemplo. Entonces no hay un como lugar así específico pues que pueda identificar la casa. La mayoría de municipios ya tienen su nomenclatura municipal. Solo algunos lugares son por barrios,
por referencias, como usted dice. Entonces, eso sería prácticamente la residencia o casa de habitación, pero actualmente obligan a las municipalidades a establecer una nomenclatura municipal para el cumplimiento de la administración tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Sí, de hecho sí está algo obligado en el Código Municipal, pero por ejemplo yo fui hace poco tiempo a Jutiapa y Jutiapa solamente está por barrios, entonces sí siendo ya un casco urbano, ¿verdad? Y digamos menos todavía en los otros municipios, como por ejemplo Atezcatempa, todos esos municipios no hay nomenclatura de nada. Por la Entonces sí es referencia, un o poco sea más que no complejo. son municipios que no pagan impuestos ni tributos, Exactamente. pero sí es obligatoria la nomenclatura municipal. En este caso sería por la referencia que usted dice, que es más difícil de poderlos ubicar. Ok, gracias. Gracias, Billy. David Rafael. Gracias, licenciado. Sigo con la duda entonces el domicilio voluntario es diferente al especial porque ahí no se hace contrato, El voluntario usted lo elige espontáneamente. como por ejemplo, digamos como no he visto gente digamos normalmente conozco gente que Usted se va a normalmente vivir a un solo, determinado lugar sí, por más de un año. sí, Usted lo escogió voluntariamente. ya, ¿Ya? ya, sí, Ahora el domicilio especial o de elección contractual, usted lo celebra en un instrumento público, en un contrato para el cumplimiento de sus obligaciones. Puede ser diferente a su domicilio voluntario real. Puede ser otra dirección que se establezcan dentro de la declaración de voluntad de las partes. Pero queda sí, pues, plasmada en el contrato, la dirección. ya. Muchas gracias, Lee. Para Muchas servirle. gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. David, sí, a sus órdenes. Solo una última duda. Entonces, el concepto de residencia solo es doctrinal. Es doctrinal porque se refiere a un elemento del domicilio, que es el elemento objetivo. Pero en la realidad, residencia y casa de habitación son utilizadas como sinónimos. Y normalmente se utiliza el vocablo residencia para indicar que uno tiene que identificar la nomenclatura municipal, perdón, donde uno reside. Muy bien. Gracias, Lee. Para servirle. Javier Cano, a sus órdenes. No. Mire, la residencia es un término doctrinario de un elemento del domicilio, ¿ya? Doctrinario. Lo práctico y el término que se tendría que utilizar es casa de habitación, que se identifica con la nomenclatura municipal, pero que como en la realidad, todos lo utilizamos como sinónimos, que son de residencia y casa de habitación. Lo utilizamos como sinónimos. Lo que se utiliza comúnmente es la palabra residencia para identificar la nomenclatura municipal donde uno vive. Pero si lo vamos lógicamente al significado de las palabras, residencia y casa de habitación son dos términos diferentes. Pero por la costumbre, por el hábito, los utilizamos como sinónimos.
y ha prevalecido más el vocablo residencia, reitero, para identificar la dirección o la nomenclatura municipal donde vivimos. Esa es la realidad. A servir. Bien. ¿Quién? Arnoldo iba a preguntar, ¿no? Arnoldo. Sí, una consulta con los domicilios legales. Esos son los de las empresas. No, el domicilio legal lo fija la ley. ¿Para quiénes? ¿Quiénes tienen domicilio legal? Los menores de edad, los incapacitados, los funcionarios públicos, los militares en servicio activo, las personas que se encuentren cumpliendo una condena y los agentes diplomáticos. A esos casos especiales tienen un domicilio legal y no pueden cambiarlo porque eso lo regula el artículo 36 y 37. Para las cuestiones de trabajo, esto puede ser, ese es el domicilio de la persona jurídica colectiva. Gracias, Lick. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, sigamos con los últimos atributos de la persona jurídica individual. Nos tocaría hablar del patrimonio. El patrimonio es el conjunto de relaciones pertenecientes a una persona. Y el patrimonio se significa por la utilidad económica de los bienes. Por eso es susceptible de estimarse en dinero. O también se dice que el conjunto de bienes, de derechos y cargas apreciables en dinero. O sea, el patrimonio va a ser aquello que se estime como una utilidad económica, que sea susceptible de evaluarse en dinero. Eso va a ser nuestro patrimonio. Y por último tenemos el estado civil. Toda persona jurídica individual tiene un estado civil. Y el estado civil se define como la situación jurídica en la cual se encuentra una persona en relación con las diversas instituciones sociales. ¿Cuál es la situación jurídica en la cual se encuentra una persona con las diversas instituciones sociales que se denomina el estado civil? Dice que el estado civil en relación con la familia puede ser soltero o casado, padre, hijo, abuelo, nieto, sobrino. En relación con el Estado civil se puede decir que es nacional o extranjero. Y el Estado civil en relación con nosotros mismos podemos ser capaces o incapaces. Podemos ejercer por sí mismos nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Lo más común que cuando se indique el estado civil son en relación a la relación prácticamente conyugal en nuestro estado. O somos solteros o casados, pero el estado civil se abarca más ampliamente una relación de instituciones jurídicas, porque en relación con la familia, repito, si es soltero o casado, puede ser también padre, hijo, abuelo, nieto, primo, hermano, sobrino. Y en relación con el Estado, pues se puede ser nacional o extranjero. Y en relación con nosotros mismos podemos ser capaces o incapaces, ejercer por nosotros mismos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y con aquí terminamos todo el tema de los atributos de la persona jurídica individual. Preguntas, jóvenes. David, buenas tardes. Buenas tardes, Lick, con otra duda. Entonces, ¿el tema del patrimonio tiene que ver más que todo con la cantidad de bienes que tenemos o con la capacidad económica? Con todos los que son derechos y cargas susceptibles de valorarse en dinero. Carros, vehículos, celulares, todo lo que son bienes muebles e inmuebles. O sea, es general. Más que Todo lo que tenga un valor económico, ese va a ser su patrimonio. Muy bien.
Muchas gracias, Lick. A servir. Byron. Gracias, Rick. Respecto a los domicilios, por ejemplo, el tema hablaba del domicilio especial o de elección que se celebra por medio de contratos, Exactamente. independientemente si son mercantiles o civiles, pero Ajá. en el voluntario real se elige voluntariamente el lugar, pero hay una parte que dice, habla del ánimo que se presume por la residencia continua durante Un un año. año Para que sea en el lugar. voluntario real, tiene que pasar usted permanentemente en ese lugar un año. Y en la última línea dice, cesando la presunción si se comprueba que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. ¿Qué es lo Exactamente, que significa eso? porque puede ser múltiple por sus negocios o actividades económicas. ¿Ya? Okay. Porque podría ser múltiple. O sea, los arrendamientos, ¿en qué tipo de domicilio entrarían? ¿En los especiales? El especial de elección o contractual. Ah, ok. Porque se establecen en El tema del contrato. En el contrato. Ok, gracias, Lick. Muy bien. David. Solo con otra duda, Lick. Entonces, ¿el domicilio especial también aplica cuando se va a comprar directamente una propiedad? Sí ¿O es. solo cuando es arrendamiento? Si usted compra la propiedad y se establece permanentemente ahí, va a ser su domicilio voluntario o real. Ah, muy bien. Gracias, Lick. Lick, si la comprara entonces para yo alquilarla o arrendarla, ¿sería especial o de elección? Especial o de elección para el arrendatario, para el inquilino. Ah, gracias. Byron. Lick, o sea que viendo el tema del domicilio especial nuevamente relacionado con el domicilio legal, mi domicilio especial podría ser también mi domicilio legal? No. Léase, por favor, el artículo 36 y 37 del Código Civil. Porque dice que la ley Estos son los que estipula la ley. Y Ajá. léase el artículo 36 y 37. Ok, dice, el domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Uh-huh. El artículo 37 Sí. se reputa domicilio legal. Inciso A, del menor de edad incapacitado, el de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. Inciso B, de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en que prestan sus servicios, pero los que accidentalmente se hayan desempeñando alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados. Inciso D, de los que hayan extinguiendo una condena, el lugar donde la extinguen, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a ella, en cuanto a las anteriores, conservarán el último que hayan tenido, y de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo, el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Correcto. A esas personas son los que la ley fija domicilio legal. Okay. La ley no estipula quiénes son. Ok, gracias, Lick.
¿Alguien más que desee preguntar, jóvenes? Bien. Entonces, hoy concluimos el tema con esta segunda parte de la persona jurídica individual. La persona jurídica colectiva la analizaremos el día lunes en clase presencial para terminar todo este tema de la persona jurídica. Entonces, aquí damos por terminada la clase, jóvenes. Tienen un tiempo prudencial para descansar un poco y prepararse para la siguiente asignatura de hoy. Buenas noches, buen descanso. Muchas gracias, licenciado. Se cuida. Gracias. Dale, Lick, buenas noches, Lick. Feliz noche.